Bueno, fueron por ahí los dos trabajos más interesantes que yo tuve hasta hace poco con el cine, porque en Sin Fin, bueno, trabajé muy junto con mi hermano, que fue el que dirigió la película, de modo que cuando escribíamos el guión prácticamente estábamos escribiendo la película más que el guión, y eso ya es otra cosa, o sea, ya no es escribir un guión. Este, y ahí había realmente, o sea, yo, digamos, si sentía que la escritura era interesante era porque me sentía un poco dirigiendo la película, ¿no? Entonces solamente esa escritura me resultaba placentera o enigmática una vez que yo empezaba a sentir que ya no estaba escribiendo, sino que estaba haciendo otra cosa, por ejemplo, dirigiendo cine, ¿no? O sea, escribíamos la película más que el guión. ¿Qué es lo que le decía, lo que le dijo Rob Grillet a Antonioni cuando Antonioni le encargó un guión? Bueno, fueron por ahí los dos trabajos más interesantes que yo tuve hasta hace poco con el cine, porque en Sin Fin, bueno, trabajé muy junto con mi hermano, que fue el que dirigió la película, de modo que cuando escribíamos el guión prácticamente estábamos escribiendo la película más que el guión, y eso ya es otra cosa, o sea, ya no es escribir un guión. Y ahí había realmente, o sea, yo, digamos, si sentía que la escritura era interesante era porque me sentía un poco dirigiendo la película, ¿no? Entonces solamente esa escritura me resultaba placentera o enigmática una vez que yo empezaba a sentir que ya no estaba escribiendo, sino que estaba haciendo otra cosa, por ejemplo, dirigiendo cine, ¿no? O sea, escribíamos la película más que el guión. ¿Qué es lo que le decía, lo que le dijo Rob Grillet a Antonioni cuando Antonioni le encargó un guión? Rob Grillet empezó a escribirle el guión a Antonioni y cuando se juntaron, Rob Grillet empezó a leer el guión y entonces la primera escena del guión que había escrito era, no sé, plano general de la ruta, de derecha a izquierda de cuadro entra un camión y entonces Antonio dijo, no, momento, de eso me ocupo yo, plano general, de derecha a izquierda de cuadro, usted tiene que escribir el guión. Entonces Robillete dijo, bueno, pero si usted me llamó a mí, que soy un escritor, para escribir un guión, me llamó porque voy a escribir una película, no voy a escribir un guión, para eso llame a un guionista. Y tiene razón en ese sentido, en el sentido que cuando Rob Grillet escribía, eso es un ejemplo un poco banal, pero cuando escribía plano general y de derecha a izquierda, era porque él estaba escribiendo una imagen, no estaba escribiendo un guión. Y creo que cuando trabajé con Cristian, con mi hermano en Sin Fin, digamos, algo de esa escritura de imágenes funcionó realmente, ¿no? Y con Sin Fin, bueno, fue diferente. Fue muy bueno también en el sentido de que trabajé con un director que estaba muy inspirado, que es Sorín, y realmente fue un trabajo muy raro porque fue muy desordenado, fue muy desorganizado, y como el género de la película era como un documental, un falso documental, todo el tiempo había que escribir por pedazos y había que escribir textitos de 3 líneas, o digamos, había que decidir una frase que decía algún personaje de este documental. Entonces yo me acuerdo de ese guión como si fuera una especie de baúl lleno de papeles y papeles y papeles de tamaños diferentes, con miles y miles de personajes que aparecían y desaparecían instantáneamente, y todo eso iba como encastrado, digamos, en una estructura muy sólida que habíamos definido antes. Pero también yo me acuerdo que escribía de medio día por día, ¿no? Era una experiencia muy rara. Se iba al rodaje de la película y teníamos, digamos, la idea de cuáles eran los personajes que tenían que prestar testimonio en ese momento para el documental, pero no teníamos demasiado bien los textos, y entonces por ahí alguien empezaba a improvisar sobre una idea y descubría una cosa buena, y entonces yo me ponía a escribir
fue muy interesante por eso, creo, también, ¿no? Y después, bueno, cómo se armó eso, cómo lo armó Sorín eso en el montaje, que me parece que fue realmente genial, ¿no? Y me parece que fue interesante eso también porque fue una experiencia como de cine contrabandeada en televisión, ¿no? O sea, todo el tiempo se sabía que había que hacer un programa de televisión, pero si uno ve el programa, me parece que se da cuenta de que hay algo de ese programa que mira hacia otro lado, ¿no? Como un programa que mira todo el tiempo hacia algo que no es la televisión. Y eso le da, me parece, un carácter muy extraño al programa. No, la verdad que no pienso que mi literatura sea cinematográfica. De todos modos, habría que ver bien qué es lo que uno dice cuando dice que una literatura es cinematográfica. Me parece que eso es muy equívoco. Yo creo que hay un sentido así básico que es, bueno, que las literaturas cinematográficas son las literaturas que cuentan historias que atrapan a un lector, ¿no? Ese es el sentido típico con el que se dice tal novela cinematográfica, por ejemplo las novelas de Osvaldo Soriano, ¿no? Yo creo que, bueno, que en ese sentido, qué sé yo, uno puede buscar historias para decir en cualquier parte. Yo diría, bueno, por ahí no hay, en ese sentido no hay nada más cinematográfico que las páginas policiales de un diario, ¿no? Realmente no. Es casi mucho mejor que leerse una novela de Osvaldo Soriano, porque es mucho más corto, no sé, en Soriano uno tiene que leer un estilo, mal que mal, ¿no? Digamos, y también hay otro sentido que es el de la literatura que está como poblada de imágenes, ¿no? Pero las imágenes de la literatura siguen siendo literarias, ¿no? Entonces ahí hay un conflicto siempre. Por ejemplo, se decía en un momento que Puig era muy cinematográfico, ¿no? Y es más, es un equívoco muy rentable, porque realmente se hicieron películas con sus novelas en muchas oportunidades y siempre son un fracaso, o sea, pero porque es un disparate, porque no hay nada menos cinematográfico que Puig. En el sentido de que finalmente en Puig lo único que hay es gente que habla, es lo único que hay. Y si hubiera que hacer una película realmente fiel, digamos, al concepto artístico que Puig tiene, habría que hacer una película de gente hablando. Digamos, las películas de Romer serían mucho más Puig que todo lo que hizo Babenco o que todo lo que hizo De la Torre, o que, digamos, no hay nada de lo Puig está en el cine que se hizo sobre Puig, nada. Precisamente porque hay como un anzuelo de lo cinematográfico que es totalmente equívoco, que es un malentendido absoluto, que en el caso de Puig está grabado por el hecho de que Puig le gustaba el cine, y entonces cita películas en sus novelas, ¿no? Pero lo que es importante en las novelas de Puig es que esas películas están narradas. O sea, hay alguien que cuenta películas. Ese es el acontecimiento importante en la novela, que alguien cuenta películas. Entonces en una película uno tendría que poner a una persona contando películas. ¿Y ahora de qué vamos a hablar? Conté cosas íntimas, che, conté el encuentro con Puig. Y medio, si yo escribí un poco un relato muy abreviado de eso para una revista española hace un tiempo, sí, es una primicia, sí. No creo que le interese a mucha gente, pero si querés que es una primicia, es una primicia.